Día 24. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a ver como un compromiso a tener en cuenta muy especialmente al momento de consagrarnos al corazón de María, es conocer, practicar y difundir la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. La Virgen habló por primera vez de esto en la tercera aparición, el 13 de julio, a los 3 pastorcitos, luego de la visión del infierno, como un método de salvación para las almas y para impedir grandes males, ¿no?, que vendrían, entre ellos el anuncio de esa nueva guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial. Y luego en Pontevedra, ya muertos Jacinto y Francisco, Lucía, muy joven postulante, es decir, aspirante a ser religiosa, en Pontevedra, España, como digo, recibe una visión de la Virgen en su celda, es decir, en el cuarto de su casa religiosa, de su convento, donde la Virgen le explica cómo se practica esta devoción. Ustedes lo han visto en las memorias, en la tercera aparición de la Virgen, y en el apéndice, en uno de los apéndices, el detalle sobre la aparición de Pontevedra con el pedido de los primeros sábados. Pensemos que la fuerza que tiene esta devoción debería llamarnos muchísimo la atención. Debería llamarnos muchísimo la atención, ¿no? Si nos ubicamos y volvemos a releer esa tercera aparición, la del 13 de julio, con toda esta tremenda visión del infierno, con todas estas predicciones o anuncio de algunas de las amenazas que se iban a cernir sobre el mundo, amenazas tremendas, la de la guerra, la perdición, de las almas, de los trastornos sociales, etc., siempre en orden a la salvación, ¿no es cierto? A la Virgen no le importa directamente la política o las ideologías, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque, lamentablemente, el mensaje de Fátima también recibió en algunos momentos polémicos desde ciertos lugares en contraste con otros lugares del planeta, un manejo que se prestó para una cierta politización, ¿no?, del mensaje de Fátima. Valga como aclaración. Pero teniendo en cuenta todo eso, y en ese marco justamente la Virgen habla por primera vez en la historia de esta devoción de los primeros sábados, debería llamarnos poderosísimamente la atención que ella señale esta devoción junto con la consagración de Rusia, su corazón inmaculado, como 2 armas, digamos así, para la paz, para la salvación y para impedir estos males, ¿no? Imagínense, pongamos el mal físico más tremendo, una enfermedad terminal, mortal, ¿no? Y de pronto encontráramos, como de hecho a veces gracias a Dios hay, medicinas para poderlo contener. ¿Cuánto interés tiene el enfermo, el médico, la familia del enfermo, en esa esperanza que ha aparecido para frenar esa terrible desgracia, ¿no? ¿Cómo buscan los científicos en el campo de la medicina soluciones, ¿no?, a tantos males? Y cuando aparece esa solución, cuando es real, se entiende, porque lamentablemente sabemos que hay de todo, hay cosas incluso muy oscuras y siniestras en todas partes, pero la expectativa frente a la curación debería llamarnos la atención muy poderosamente estos 2 puntos que señala la Virgen con estas 2 devociones. Y nos tendría que llamar muchísimo la atención que tal vez, y esto no es para marcarte a vos en forma personal, ¿no?, muchísimo la atención que tal vez por primera vez en estos días
leyendo las memorias de Sor Lucía, te enteres que existe esta devoción de los 5 primeros sábados. No quiero acá hablar de conspiraciones o de echar la culpa a esto o al otro. Dios sabe, Él es el supremo juez, ¿no? Pero sin duda que podemos remontarnos al enemigo que detectó con su gran inteligencia la amenaza tremenda que significaba para su imperio de odio y de pecado. Hablo del enemigo, ¿no? El demonio. Él detectó y comenzó a hacer una guerra, y la guerra del silencio, la guerra del olvido, muchas veces ni siquiera una guerra frontal, sino como él es de astuto. Entonces nosotros tenemos este privilegio, en este contacto con el mensaje de Fátima, que no ha quedado cesante, que no queda relegado a algo pasado en la historia. Sí, tenemos el privilegio de decir, uy, mira, asombroso, para impedir todos esos males, la Virgen trajo los primeros sábados de mes. Poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, más precisamente el 19 de marzo de 1939, Lucía hace un intento, el último intento desesperado antes del estallido de la guerra, con permiso de sus confesores, de escribir al Santo Padre. Y en esa carta, después de que había intentado en años anteriores por medio del obispo de Leiría, de sus confesores, de las superioras, y en cierta manera infructuosamente, ella envía esta carta al Santo Padre, y textuales palabras que les voy a citar. De la práctica de la consagración al corazón inmaculado de María y de la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, depende la guerra o la paz para el mundo. ¿No? Depende la guerra o la paz para el mundo. Ella, iluminada por el cielo, le pone esta frase muy fuerte, muy osada al Santo Padre para que se tomara nota de la importancia y de la efectividad tremenda que tenía esta devoción, ¿no? Lamentablemente, recién al inicio de la guerra, Monseñor José Alves Correia da Silva hizo una aprobación diocesana y una cierta difusión de esta devoción, ¿no? Por eso creo que alguien que se consagre al corazón de María no puede pasar por alto el conocimiento, la práctica y la difusión de esta devoción. Alguien dirá, bueno, pero si la Virgen lo trajo en 1917 o posteriormente en Pontevedra, se refería a hechos concretos que ya han pasado. Por lo tanto, pienso que esa efectividad de esta devoción, bueno, era para ese momento y ahora queda como una devoción o piedad, ¿no? Y no es así, no es así. La Virgen no se volvió a aparecer después para decir en ninguna parte que esto quedaba cesante o que ahora traía otros métodos. Evidentemente tiene toda la libertad y de hecho en sus apariciones aprobadas por la Iglesia, sin duda que va agregando elementos que tenemos que tener también en cuenta, pero no significa que históricamente aquellas apariciones quedan como relegadas a un desván. Eso no es obra del corazón de María, eso no es obra de Dios. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, reavivar nuestra fe y nuestra devoción y dedicación amorosa a esta devoción de los 5 primeros sábados. Y termino con un detalle simplemente, como pregunta o curiosidad que alguno tenga, si se puede practicar en forma continuada, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro Instituto Fátima, lo practicamos todos los primeros sábados del año, ¿no? Y siempre aclaro que esa es una hermosa costumbre, mientras que no caigamos, como decía ayer utilizando la misma comparación, en simplemente la costumbre, ¿no? Que será la amenaza de ir banalizando o achatando el fervor, ¿no? Pero la Virgen pidió 5, así que prediquemos los 5, practiquemos los 5 con sus partes. Durante 5 primeros sábados
de meses seguidos, aquellos que confesaren, recibiendo la Sagrada Comunión, rezaren el rosario y me hicieren 15 minutos de compañía meditando los misterios del rosario, aquí puede ser uno o varios, a elección, prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su eterna salvación. Y recordemos por último que la gran eficacia de esta devoción, lo primero que tiene que movernos, no es simplemente evitar males de este mundo, sino quitar las espinas del corazón inmaculado de María, como ustedes irán siguiendo las memorias y especialmente en esa visión en Pontevedra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.